Ok, hermanos, pues vamos a continuar. Ya ve que estamos mirando pues unos estudios muy ayudadores para nuestra vida espiritual y pues tuvimos un tema muy interesante la semana pasada que fue amor al prójimo, ¿verdad? Es de lo que estuvimos hablando, hermanos. Nos estuvimos deleitando, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Ahí acordándonos que no debemos de dejar de congregarnos, no debemos de olvidarnos de los unos por los otros, ayudarnos en todo momento, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que Dios nos habla, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar, hermanos, de un tema muy importante también. Vamos a estar hablando de la espiritualidad. Quiero que me acompañen allí a su Biblia, hermanos. Vamos a estar mirando algunos versículos, hermanos, pero ahorita quiero que me acompañen. Es el texto principal del estudio, Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Hermana Ana, si necesitan Biblias, ahí tenemos. Ok, sí, ahí que les pase que les den una Biblia para Y vamos a mirar allí en Primera de Corintios 3 del 1 al 4, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ok, hermanos, pues aquí empezamos con este versículo, ¿verdad? Que nos va a ayudar, hermanos, a aprender en esta mañana, porque muchos de estos versículos, hermanos, pues todavía a veces batallamos con ellos nosotros en nuestra carne. Pues esto nos ayuda, hermanos, a hacer cambios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. En la introducción dice, si usted, una persona espiritual, no, perdón, dice, es una pregunta que nos hace. Dice, ¿es usted una persona espiritual? Y también sigue haciéndonos otras preguntas. Dice, ¿cómo se considera usted a sí mismo? Si el apóstol Pablo tuviese que dirigirse a usted como lo haría como a carnales o espirituales, recuerde que hay tres maneras de mirarnos. O sea que de esto vamos a estar hablando, hermanos, cómo nos miramos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Ya ahora estamos, hermanos, en los caminos de Dios y vamos a tener muchas preguntas, ¿verdad? Aquí, hermanos, tenemos estas tres preguntas de las que nos está hablando. Dice la número uno, hermanos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Dice lo que pensamos de nosotros. O sea que nosotros mismos, hermanos, hemos estado hablando bastantito de esto, de que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque es muy importante. El examinarnos a nosotros mismos, hermanos, nos queremos quitar el yo. Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros estamos muy metidos en los demás, pero más nunca venimos a nosotros. Oye, si tú estás juzgando a esta persona de esto, ¿ya te examinaste primeramente tú cómo estás en eso? Esto es lo importante, hermanos, de la sabiduría de Dios para nosotros, es eso, que primero nos fijemos a nosotros mismos. Porque si nomás nosotros vamos a estar juzgando a los demás y no vamos a poner importancia a cómo estamos nosotros, entonces vamos a caer en un error muy mal.
Y eso no nos va a ayudar para nada. En la vida espiritual, hermanos, vamos a estar terriblemente desaprobados. Porque es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ok, ¿cómo me encuentro yo espiritualmente, viviendo ante los ojos de Dios? ¿Y cómo estoy yo? ¿Yo puedo dar un consejo de algo en lo que yo estoy bien? Pues sería muy bueno, porque sería de edificación para los demás, ¿verdad? Pero no podemos dar un consejo, hermanos, por ejemplo, de fidelidad. Si yo estoy siendo infiel a mi esposa, ¿cómo voy a darle un consejo a alguien de fidelidad? Y mucha gente, hermanos, lo hace sabiendo que ellos no están bien en eso. Entonces, definitivamente, hermanos, a mí si me piden un consejo de fidelidad y yo estoy siéndole infiel a mi esposa, lo que yo les voy a decir, sabes que yo no puedo darte el consejo, porque yo lo necesito primeramente. Primero que tú lo necesitas, lo necesito yo, porque estamos igual, o a una nada estoy hasta peor yo que tú. Al fin de cuentas, vengo saliendo a una nada más perjudicado yo que el que quiere el consejo. Entonces, estas cosas, hermanos, son algo que nos ayudan mucho a nosotros, el examinarnos a nosotros mismos y saber cómo primeramente estamos nosotros. La segunda, hermanos, nos dice cómo nos ven los demás personas, lo que los demás piensan de nosotros. Es algo muy, muy importante, hermanos, el cómo nosotros estamos mirándonos ante los demás, a los que están en nuestro alrededor. ¿Estamos dando un buen testimonio de que somos verdaderamente cristianos? Esa es algo de lo que nos ayuda mucho, hermanos, a hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven las demás personas a nosotros? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo actuamos nosotros, hermanos, hacia ante los ojos de los demás? Y lo más importante de todo es cómo nos vemos ante los ojos de Dios, porque la tercera respuesta es también, hermanos, dice que cómo Dios nos ve y lo que Dios piensa de nosotros. O sea que hay mucho que mirar aquí, hermanos, y tenemos que ser fieles a Dios, en que si nosotros, hermanos, estamos mal en algo, pues tener que arreglarlo. Porque cuántas veces no hemos nosotros vivido nuestras vidas de una forma que no es agradable a Dios, que definitivamente nosotros lo sabemos, hermanos. Porque recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye en todo momento. De que lo sabemos, no tenemos para dónde hacernos, hermano. No más que nosotros a veces cubrimos nuestros pecados, los tapamos y a veces nos ponemos a decir a nosotros mismos, bueno, pues es que no es tan grave esto que estoy haciendo. No es tan delicado. Lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero voy a hacerlo como tapadito para que no se mire. ¿Y a quiénes nos estamos haciendo daño en ese momento, hermanos? A nosotros mismos. Porque no está siendo agradable ante los ojos de Dios. Y al rato, hermanos, lo triste de todo es que hay consecuencias. Y nosotros las sufrimos porque nosotros mismos estamos aceptando eso. Entonces lo que Dios quiere es que verdaderamente, hermanos, nosotros digamos, lo que yo estoy haciendo no le agrada a Dios y yo tengo que quitarlo de mi vida. Yo les he dicho muchas veces, ok, voy a batallar mucho para quitar esto de mi vida. Ok, hay que quitarlo poco a poco. Un día quitar una parte, otro día otra parte y así continuamente hasta que quedemos limpios de todo eso, hermano. Recuerde que muchas de las faltas que tenemos ante nuestro Dios no se van a retirar así del uno para el otro, de un día para otro. Es difícil, pero vamos a trabajar cada día.
Es de lo que se trata, hermanos. El caminar en los caminos de Dios es algo muy importante que nos ayuda, hermanos, a crecer día a día. Por eso es la importancia, hermanos, de oremos, vamos a leer la Biblia, estemos espiritualmente siempre hablando con Dios, porque estamos aprendiendo de aquello. Y eso es lo que nos ayuda a seguir nosotros hacia adelante. Entonces es muy bueno, hermanos, que verdaderamente nosotros estemos en nuestros sentidos sabiendo que estamos mal y aceptándolo más que todo, ¿verdad? La espiritualidad requiere de 3 factores. Ahí la primera, hermanos, estamos en la regeneración que tiene que ver con la salvación. Y esto, hermanos, es algo que muchas veces, hermanos, no lo debemos de poner nosotros, por ejemplo, de poner en nuestras mentes, decir, oh, no, pues es que yo estoy haciendo algo muy importante. Yo ayudo a la gente, yo siempre estoy preocupándome por los demás. Eso, hermanos, en este caso, pues, hablando de la espiritualidad, que nosotros, hermanos, hemos tomado una salvación y que recuerde que no es por obra. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Nosotros hemos sido salvos por la misericordia de Dios. No es porque nosotros somos Juan Camané y nos creemos los meros meros, no. Nada tiene que ver eso, hermanos, con la salvación. La salvación, recuerden que es un regalo de Dios y que nosotros lo hemos recibido de Él. En Tito, hermanos, 3:5, ahí la palabra de Dios nos dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice también, hermanos, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que, hermanos, somos salvos por gracia. Ahora hemos sido renovados, hemos sido cambiados ya. Antes teníamos un espíritu, se pudiera decir, maligno, porque hacíamos lo que el enemigo nos mandaba. Pero ahora, hermanos, hemos venido aceptando a Cristo como nuestro Salvador y viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros, que ahora Él es el que da testimonio y Él es el que nos ayuda a vivir a nosotros de una forma ya diferente a como vivíamos antes. Hemos sido renovados, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Dice, nos salvó no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, es algo tan importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender y debemos de tener ese gran temor a Dios. Porque recuerde que la salvación solamente por el amor de Dios y por su misericordia la tenemos. Y porque Dios, hermanos, es bueno. También tenemos, hermanos, el control del Espíritu Santo. Vamos a mirar también allí a Romanos, hermanos. En Romanos 8:1 dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué, hermanos, la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese la importancia que es, hermanos, ya ahora que nosotros hemos sido renovados, ahora que ya hemos sido salvos, ahora ya dice que debemos de andar conforme al Espíritu que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
Y eso qué bonito es, hermanos, que nos ayuda a vivir, ¿verdad?, de una forma agradable ante los ojos de nuestro Dios. También tenemos otro versículo ahí, hermanos, en Gálatas. Y allí nos dice, hermanos, 5:19 de Gálatas. Y manifiestas son las obras, dice, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y nos enseña ahí, hermanos, en todos los demás versículos, como 3 o 4 versículos, nos enseña de todas esas cosas, hermanos, que no le agradan a Dios. Pero aquí, hermanos, en Gálatas 5:19 nos está enseñando parte de esas cosas, hermanos, que la carne nos arrastra, hermanos, nos trae a flote y que muchas de las veces, hermanos, todo lo que hacemos, si es conforme a la carne, tenemos que tener cuidado. Porque definitivamente, hermanos, dice aquí en el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y muchas más cosas, hermanos, que es parte muchas de las veces de nuestro vivir diario. Allí está, hermanos, todas estas cosas que vivimos conforme a la carne, hermanos, a veces hacen cambios drásticos en nuestra forma de vivir. Por eso es la importancia, hermanos, de que nosotros debemos de tener mucho cuidado y el respeto a nuestro Dios es importante. Gracias. Ese respeto a nuestro Dios es importante. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña parte de la forma de cómo vivimos ante nuestro Dios. Y vivimos, recuerden, para Él, hermanos, ya no somos de este mundo, ahora vivimos conforme a como el Espíritu nos guía. Y también, hermanos, recuerden que si estamos en los caminos de Dios, estamos creciendo día a día. La importancia de todo, hermanos, es que nosotros maduremos. Que ya no seamos como esos niños flotantes, dice, que andamos de aquí para allá. Dice que verdaderamente estemos maduros, hermanos. Que ya conocemos la palabra de Dios. Ahora que no cualquier cosita venga y nos saque de los caminos de Dios. Que permanezcamos con firmeza, con madurez. En Hebreos, hermanos, 5:14, ahí la palabra de Dios nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí está algo muy importante para nuestras vidas, hermanos. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está, como les decía hace ratito, que nosotros mismos, hermanos, ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero que lo hacemos. Ahora no se puede decir que no sabemos de muchas de las cosas que estamos haciendo en contra de nosotros mismos y en contra de Dios. Las sabemos, hermanos, porque el Espíritu Santo nos lo dice. Y de todos modos, como les decía, las tapamos y decimos, ok, pues la voy a hacer. No tiene nada de malo, yo creo, dice uno. Pero fíjense cómo es la carne, hermanos. Nosotros sabemos exactamente que es malo. Pero ¿qué decimos a veces? No va a ser tan malo. O sea que nosotros mismos, se puede fijar cómo nosotros mismos nos contestamos a nosotros mismos. Sabemos que es malo, pero decimos, ok, pero tal vez no sea tan malo. Pero primeramente estamos sabiendo que no lo debemos de hacer, pero como nos conviene. Entonces decimos, ok, está bien, lo voy a hacer porque tengo una ganancia aquí.
Tengo algo que me va a beneficiar a mí, sin saber, hermanos, que después va a haber problemas por eso que estamos haciendo. Y muchas de las veces, hermanos, lo hacemos, aunque después sabemos que vamos a pagar un precio caro por eso. Por ejemplo, podemos decir, ok, voy a hacer esto y me va a traer un beneficio de tanto dinero. Pero no sabemos que después, hermanos, cuando esto cambie, vamos a tener que pagar tal vez el doble o el triple de aquello. Pues lo hacemos. Está como las tarjetas de crédito. Usted dice, voy a agarrar este dinero, pero lo voy a pagar dentro de un mes. Puras mentiras. Usted sabe que no lo va a hacer. Porque si pidió 1,000 pesos para el fin del mes, ya va a deber 2,000. Y tal vez vaya a tener un poquito más porque por ahí le salió cualquier cosita que la carne le pidió y dijo, pues aquí traigo la tarjeta, la uso. Y no bajó, subió. Y esa es una de las formas, hermanos, que nosotros estamos cayendo en las garras del enemigo y él nos está destruyendo poco a poco. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Okay? Los que ya sabemos exactamente qué es lo que quiere Dios, cómo le agrada a Dios que nosotros vivamos, si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues es algo, hermanos, que debemos de mantenerlo nosotros en nuestra mente y que no se vaya de allí, que digamos, esto no le agrada a Dios, no importa por tan bueno que sea, pero si sé que es en la carne, no lo voy a aceptar. Si es para Dios, está muy bien. También, hermanos, tenemos número 2, ser espiritual no es vestimenta blanca y una aerola. Aerola creo es la que se pone aquí, ¿verdad? Ok, dice que no es que se vista como ángel, con unas vestiduras blancas y su aerola en la cabeza. No es así, hermanos. Podemos andar bien mugrositos, hermanos, pero si tenemos un corazón limpio ante los ojos de Dios, es la importancia. Que estemos bien ante los ojos de Dios, esa es la importancia de nuestras vidas. Porque eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, tenemos versículo para eso, hermanos, en Lucas. Lucas 11:37, hermanos. 11:37. Vamos a ver qué nos dice Lucas 11:37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí recuerde que ahí la escritura nos sigue hablando de esto. Ahí dice en el 38, y el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Entonces, hermanos, miren cómo el Señor en su sabiduría hablaba de esto mismo. Que muchas de las veces, hermanos, nosotros podemos hablar muy bonito, podemos sentirnos muy espirituales, decir, wow, yo ando volando por las nubes y me siento en el aire. Y sí, pero pues, ¿cómo estás?
No va a faltar quien venga y le diga, oye, pues si yo te he mirado hacer de estas cosas, te he mirado actuar de una forma no agradable. Entonces, la importancia de todo esto, hermanos, es la misma identificación a nosotros mismos. Es de lo que se está tratando, de que cómo somos espiritualmente, ¿verdad? Dice también que ser espiritual no es tener dos caras, ¿ok? Tener una cara, hermanos, y decir algo y después hacer un cambio, hermanos. Eso no es no es bueno definitivamente. Le iba a decir no es muy bueno, no es definitivamente para nada es bueno. Y tenemos un versículo ahí, hermanos, en Lucas 12:1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues en sí, hermanos, esto nos hace cambiar muchas veces, ¿verdad? Que somos indiferentes, somos cambiables más que todo, ¿verdad? Podemos decir nosotros algo, pero ¿de qué nos va a servir si al rato alguien más va a platicarnos las cosas diferentes? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no estamos diciendo lo que es, pues dice la palabra de Dios aquí que viene siendo como los fariseos, ¿verdad? Que todo lo hacían con hipocresía, porque dice que no saca, ¿verdad? Quiere sacar la paja del ojo ajeno, dice, pero no quita la viga del suyo. Son tantas cosas que nos pone el Señor y como dice, hermanos, que somos por encima, según nosotros. Pero lo que nos hace ver, hermanos, bien ante los ojos de Dios primeramente y ante los demás es ser sinceros en todo. Que lo que nosotros digamos, eso sea, hermano. Porque no podemos, hermanos, nosotros equivocarnos a nosotros mismos. Hacer cambios en nuestra forma de vivir. Que lo que somos así seamos en todas formas. Hemos hablado mucho de la puntualidad, ¿verdad? Que a veces decimos, yo voy a estar a tal hora. Y son puras mentiras. Porque muchas de las veces nomás hablamos. Y cuando uno, hermanos, es sincero a sí mismo, tiene todas esas cosas en su lugar. Por muy mínimas que sean, se les toma importancia. Porque eso es lo que nos hace hacer diferentes. Cuando no lo somos en todo, si lo somos solamente en unas cosas, vamos a tener fallas. Entonces lo que nos ayuda a realmente ser una persona en todo es no dejando nada. En lo más mínimo ser puntual, en lo más mínimo decir, ok, van a ser las cosas así. Y muy importante, hermanos, algo que muchas de las veces no lo sabemos hacer y nos da vergüenza a veces decirlo. No lo sé hacer. Y decimos, sí, está bien, yo le ayudo, yo lo hago. Y venimos a hacer algo, hermanos, que no lo sabemos hacer y fue un desastre. Y muchas veces, hermanos, se nos dice, me hubieras dicho.
que no lo sabías hacer. Hubiera estado mejor. Y eso nos ayuda, hermanos. Eso nos ayuda mucho a que en todo, poner las cosas en donde deben de ir, más que todo. Decir las cosas como son. No puedo por esto otro. Y hay tantas cosas, hermanos, en las que nosotros debemos de, como les decía, muchas veces, hermanos, por ganarse un dinero, muchas veces también decimos que sí. Pero no son las cosas así, porque cuando nos salen las cosas mal, entonces es cuando sufrimos, ¿verdad? También, hermanos, nos dice que no es espiritualidad decir y no hacer. Pues parte de lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Esto tiene que ver allí con eso. En Lucas 11:45, hermanos. 11:45 dice allí, hermanos, dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros, dice, ni aun con un dedo, dice, las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo, dice, que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Fíjese cómo está de terrible aquí, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a esta gente, hermanos. Y les habla con la pura verdad. Sí, eso es la claridad. Porque muchas de las veces, hermanos, pues sí pasa esto, ¿verdad? Que queremos poner esas cargas a los demás. Por ejemplo, decir, ok, no, pues es que yo, porque yo pienso que las puedo, los demás también van a hacer lo que yo digo. Y las cosas no son así, hermanos. Muchas de las veces nomás porque en mi mente me cayó esto y yo lo voy a hacer. Y los otros también lo tienen que hacer, porque si a mí me cayó en mi mente, pues eso va a ser y los otros también lo tienen que hacer. No. En todas estas cosas, hermanos, hay una forma de cómo actuar. Por eso es la importancia de venir primeramente ante la presencia de nuestro Dios y poner cualquier cosa, hermanos, que nosotros vayamos a hacer en sus manos. No de decir de repente, oh, mire, se me puso en mi cabeza, ¿por qué no vamos a hacer esto? Y vámonos a hacer esto otro. Y hermanos, Dios es celoso. Dios está en ese momento diciendo, ¿y a mí dónde me estás poniendo? Tú estás echando a trabajar tu cabeza, tu cerebro, pero a mí me estás poniendo en un lado. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que hacer las cosas primeramente consultando a nuestro Dios, si Él está de acuerdo. Diciéndole a Dios, mi Dios, lo que yo voy a hacer, ¿tú estás de acuerdo que yo lo haga o no se puede? Entonces, hermanos, Dios va a tener una respuesta. Y cuando es una respuesta de Dios, hermanos, olvídese todo, nos sale bien. Porque lo estamos haciendo con el permiso de nuestro Dios. Esa es la importancia, hermanos. Entonces dice que no es espiritualidad decir y no hacer. Tampoco, hermanos, se demuestra en oraciones largas y apantalladoras.
pues de nada nos sirve, hermanos. Y por mucho que estemos nosotros orando y diciendo que nosotros oramos y yo me levanto en toda hora y me postro ante Dios a orar y wow, yo estoy con Dios, es una maravilla. Ok, déjame mirar tu forma de vivir. Déjame mirar cómo estás. Porque nosotros, hermanos, espiritualmente podemos decir muchas cosas. Pero recuerde que tenemos un mundo en nuestro alrededor. Y están mirando. Y están mirando nuestras fallas y están diciendo, ¿cómo está esto? No lo puedo entender yo. Porque si hay tanta espiritualidad y tanto de todo esto, pues debería de verse el reflejo. Pero si no lo hay, hermanos, entonces allí tenemos un problemita. Por eso es importante, hermanos, sea usted y acéptese como es. Yo no le puedo decir, hermanos, que yo me levanto a las 3, 4 o 5 de la mañana y me postro a orar, porque no lo hago. Yo mi oración, hermanos, es en la noche antes de dormir y en la mañana cuando me despierto. Me pongo en las manos de Dios en la mañana al despertar, le digo a mi Dios, bendice este día, bendice mi vida, bendice la vida de mi familia, de mis hermanos, y cuida de este día, cuida de mí, cuídame del pecado, de todo, como me pongo en sus manos. Y en la noche, hermanos, me postro ante mi Dios pidiéndole perdón por mis faltas del día y pidiéndole por la iglesia también, por mis hermanos en Cristo, por mi familia, familia de sangre, todos, hermanos. Pero no tengo eso, hermanos, de que diga, oh, no, yo me levanto, lloro a las 12 de la noche, a las 2, 3 de la mañana, estoy en oración, yo en comunicación con Dios. No lo hago, hermanos, porque pues sería una mentira. ¿De qué me aprovecharía a mí venir a decirles eso, hermanos, y si no lo estoy haciendo? ¿Ustedes creen que va a ser agradable ante los ojos de Dios? Entonces Dios lo que piensa, hermanos, en ese momento dice, ok, te voy a poner en vergüenza para que no andes haciendo eso. Por eso la importancia, hermanos, de tener el temor a Dios. Seamos lo que somos, hermanos, y digamos la verdad. Ahora que es importante eso, hermanos, si eso, hermanos, entrar en nuestras vidas y definitivamente lo hiciéramos, que dijera yo, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi despertador a las 3 de la mañana para levantarme a orar, aunque sea unos 15 minutos o una media hora. Sería algo excelente, hermano. Algo muy importante que debe de estar en nuestras vidas, la oración. Pero si no lo vamos a hacer, hermanos, ¿para qué? Entonces, esperemos que un día Dios ponga en nuestros corazones, ¿verdad? Hacerlo. Y que lo hagamos. Pero también, hermanos, muchas de las veces lo que nosotros hacemos, no tenemos por qué andarlo enseñando al aire. La palabra de Dios nos enseña también, hermanos, que podemos tener una comunicación con nuestro Dios y que nadie lo sepa. Que solamente esté entre Dios y uno. Eso también es algo importante. Porque recuerden, hermanos, que lo que se va a estar mirando en nosotros es el reflejo que estamos dando de quiénes somos. Si verdaderamente lo espiritual que somos lo estamos demostrando, enseñándolo a los demás. Entonces, ahí se va a decir, es un hombre de oración, es un hombre honesto ante Dios. Uno mismo se va a fijar en eso, hermanos.
Mateo, les dije, ¿verdad? 6, 5. Mateo 6, 5, hermanos, dice la palabra de Dios ahí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínense, les estaba hablando de esto ahorita, hermanos. Que hay consecuencias. Y aquí nos lo advierte Dios, hermanos. De cierto os digo, dice, que ya tienen su recompensa. Va a haber algo ahí, hermanos, que Dios va a hacer para que salga a la luz lo que nosotros no somos y que supuestamente lo estamos hablando. Pues esto eran, hermanos, las 4 cositas que tenía que decirles de lo espiritual. Ahora tenemos también, hermanos, características de la espiritualidad. Y empezamos ahí, hermanos, con cómo estamos nosotros, hermanos, en nuestro carácter. ¿Nuestro carácter es explosivo o cómo estamos realmente nosotros como espirituales en la forma de nuestro carácter? Eso es muy importante, hermanos, de la forma de... Yo les estuve hablando la otra vez un poquito del carácter, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que les estuve hablando de eso y pues se ve muy mal. Se ve mal el cómo nosotros somos, pero definitivamente, hermanos, pues debe de haber un cambio. Les voy a leer un versículo, hermanos, nomás porque ya vamos a terminar. En Efesios, hermanos, 5:18. Efesios 5:18. Hombre, ando perdido en Filipenses. Me perdí en Filipenses. 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es una cosa muy importante, hermanos, de la forma como nosotros estamos siendo ante los demás, cómo actuamos, cómo nos podemos mirar nosotros en carácter. Pues ahí, hermanos, vamos a dejar hasta ahí para continuar, hermanos, para la otra semana vamos a continuar con este estudio, hermanos, para terminarlo, porque es muy importante, hermanos, todo esto de la espiritualidad del cristiano, que nos ayuda mucho, hermanos, a crecer nosotros de una forma agradable ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Te pedimos, Padre, que nos bendiga en el resto de este día, Señor. Tenemos enseguida, mi Dios, la predicación, los cantos, el coro, mi Dios. Lo ponemos en sus manos, que usted nos siga hablando, mi Dios, de una forma que nosotros respondamos, mi Dios, a su llamado. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí en esta mañana, reunidos, escuchando el estudio, mi Dios, de esta mañana, que fue de gran importancia. Te pedimos también por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, Señor, que usted les bendiga grandemente, Señor, y que sigamos siendo edificados por medio de usted, Padre. Le damos las gracias en Cristo Jesús, se lo pedimos todo esto. Amén.